Bueno, hermanos, buenas noches. Bienvenidos, ¿verdad? Otra vez a la reunión. Es el cuarto, miércoles del año. Saluden. ¿Verdad? Es el cuarto miércoles del año, como si nada ya el primer mes, ¿verdad? Qué rápido se está yendo el tiempo. Pero gloria a Dios, estamos ahí sí que usando nuestro tiempo, entregando nuestras energías a algo pues que vale la pena, ¿verdad? Que es la predicación del Evangelio. Gloria a Dios que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Prosperar en el camino, llegar a muchas personas, tener la gracia delante de las personas para que el Evangelio, para que los estudios puedan bendecir la vida de muchos, ¿verdad? Entonces, primeramente, pues gloria a Dios por eso. Y segundo, pues exhortarles, ¿verdad? Como siempre, a que se mantengan en el constante, digamos, estudio, en el constante monitoreo de las cosas que suceden día con día, ¿verdad? No sé si ustedes la semana pasada se percataron de los hechos o de los eventos que sucedieron, ¿verdad? Pero la semana pasada se celebró lo que es el aniversario del Holocausto. No sé si ustedes estaban enterados de esta actividad. Es una actividad que se celebra pues prácticamente a nivel mundial, ¿verdad? Y se celebra un año más, ¿verdad? Desde que ahí sí que finalizó este periodo que principalmente para el pueblo judío fue una época, un momento de la historia, un momento de la vida de este pueblo muy, muy difícil, ¿verdad? Estamos hablando los años en los que la Alemania nazi, ¿verdad? Perseguía al pueblo de Israel y a todos los judíos, ¿verdad? Los confinaba a los campos de concentración y pues toda la historia que pues ya sabemos, ¿verdad? Estas personas fueron sometidas a trabajos forzados, fueron sometidas a poder, digamos, ser usadas para hacer experimentos, ¿verdad? De todo tipo, ejecuciones ahí sí que extrajudiciales, ¿verdad? Para controlar la población de los campos de concentración. Hermanos, la historia del Holocausto es una historia muy oscura, muy, muy difícil para el pueblo judío, y esta semana que pasó pues se conmemoró un año más, ¿verdad? Desde que ese momento finalizó, ¿verdad? Pero valga decirlo, ¿verdad? Es importante recordar esos momentos porque eso pues nos ayuda a comprender que las cosas que están escritas en la Biblia se están cumpliendo y que ya se han cumplido, y que hay testimonios de eventos que ya sucedieron tal y como estaba escrito y tal y como estaba destinado a que sucedieran, ¿verdad? Entonces, la verdad de que les invito a que puedan investigar un poco porque muchos de los estudiosos bíblicos toman el Holocausto como una especie de referencia para lo que en un momento dado pueda convertirse o pueda ser, digamos, la tribulación o la gran tribulación, ¿no? La persecución del pueblo, ¿verdad? En ese momento histórico, según la palabra del Señor, según ese momento, digamos, llamado la gran tribulación. Entonces ellos dicen que ese evento, pues como quien dice, les da una idea de cómo pueden ser los eventos venideros, ¿verdad? Dado lo que ya sucedió, ¿no? Entonces, como les digo, les invito a que puedan investigar un poco, a que puedan leer un poco de esa historia y darse cuenta lo difícil que fue para el pueblo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, pues esa época, ese tiempo, pues ya quedó atrás, ¿verdad? Ahora pues son otros los conflictos, ¿verdad? Pero bien que aprendemos nosotros de la historia, bien que aprendemos de todas esas cosas pues que sucedieron en el pasado, ¿no? Amén. Bien, otras de las cosas, ¿verdad? Que quería comentarles también es que vean un poquito acerca de las noticias económicas. Lo mencionamos en la reunión pasada, ¿verdad? Situaciones que se están dando, cosas, digamos, que se están dando en la economía para, como quien dice, reacomodar el orden, ¿verdad?, económico mundial. Algunos estudiosos bíblicos llaman a esto el nuevo orden mundial, ¿verdad? En el que en ese nuevo orden mundial, según la profecía bíblica, se prepara
básicamente todas las circunstancias adecuadas para que de ese nuevo orden surja, ¿verdad?, ese personaje que hemos ahí sí que estado al tanto, ¿verdad?, que es el anticristo, ¿verdad?, y el falso profeta. Entonces, es impresionante, hermanos, cómo la historia de 5 o 10 años para acá se ha acelerado de tal manera y han comenzado a suceder cosas que hace 5 años pareciera que son historia de ciencia ficción, ¿verdad, hermanos? Pero hoy por hoy es una realidad y están sucediendo de una forma tan exacta a la palabra del Señor, que hay momentos en el que cuando se dedica al estudio, pues, híjole, uno se queda como frío, ¿verdad? A veces uno como que se asusta. Pero la palabra nos incita a confiar, la palabra nos motiva a confiar en el Señor, y que en lugar de asustarnos nos alegremos, porque el ver que esas cosas suceden para nosotros como creyentes es un privilegio, porque nosotros sí sabemos la razón por la cual todas estas cosas pasan, y ver que estas cosas sucedan para nosotros también es causa de alegría, porque sabemos que para el creyente, ¿verdad?, hay promesa, ¿verdad?, y esa promesa de una vida eterna, y esa promesa de que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a sacar de en medio de todas estas cosas venideras, es por lo que nosotros día con día pues debemos estar más que agradecidos con el Señor, ¿verdad? Así que les invito a que puedan monitorear un poquito estas cosas, puedan meterse un poquito a ver noticieros, noticias, ¿verdad?, y documentarse un poco, ¿verdad?, para que así el Señor nos vaya, como quien dice, dando la luz para entender por qué suceden las cosas que suceden hoy día. Amén. Entonces, para comenzar, ¿verdad?, vamos a leer nuestro texto base. Si me pueden acompañar, por favor, al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Vamos, por favor, al Evangelio de Mateo, en el último capítulo, es el capítulo 28, en el versículo 19. Bien. ¿Ya lo tenemos? Bien, como es costumbre, vamos a leer la traducción de la Reina Valera del año 1960, que, como ya hemos explicado, es la traducción de la Biblia que la mayoría de, ¿verdad?, evangélicos pues, usamos, ¿no? Pero vamos a hacer comparativas con otras traducciones para entender de mejor manera lo que el pasaje pues, nos quiere transmitir, ¿verdad? Entonces, para comenzar, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 19, y dice de la siguiente manera: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya les he leído otras versiones, pero para recordar un poquito, ustedes pueden comparar con sus versiones. La versión del lenguaje sencillo dice de la siguiente manera, en el verso 19: ustedes vayan y hagan más discípulos míos. Ya hemos explicado, discípulos de quién, del Señor Jesucristo, a todos los países de la tierra. En el verso 20 la variante se encuentra de la siguiente manera y dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. La otra traducción que me gusta mucho utilizar, hacer referencia, es la traducción de la Biblia Serafín de Aucejo de 1975. En el verso 19, esta traducción dice de la siguiente manera: id pues, buenas noches hermanos, bienvenido, id pues y hacer discípulos a todos los pueblos, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 20 dice: y enséñenles a observar todo cuanto os he mandado, y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Bien? Ya como cambia, ¿no? Hemos explicado que
mantenerse en observancia hace referencia acá a estar alertas, ¿sí? A estar pendientes, como quien dice, a estar en guardia, ¿no? Estar todo el tiempo meditando en la palabra, ¿verdad? La Biblia nos enseña que no se aparte de ti este libro, ¿de qué? De la ley. Medita en él de día y de noche, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas prospere. Y para que así el Señor, ¿verdad?, te respalde en todo lo que tú hagas. Haciendo, en este caso, ¿verdad?, en este contexto, haciendo referencia al ministerio, es decir, a la predicación del Evangelio. Tiene muchas aplicaciones, hermanos, pero ahorita vamos a tomar una dirección en la que nos vamos a concentrar principalmente en nuestra labor como maestros, que es la labor de ¿qué? De predicar el Evangelio, ¿me voy a entender? Y como maestros, principalmente nosotros como maestros debemos tener, ahí sí que este libro, ¿verdad?, en nuestra boca de día y de noche. Meditar en los pasajes de día y de noche, es mantenernos en constante ¿qué? Meditación, en constante estudio. ¿Ya? Eso es lo que el Señor nos dice en el versículo 20. Observar todo cuanto yo os he mandado. En otras palabras, manténganse en constante estudio de mis ordenanzas, en constante meditación del Evangelio que yo les he enseñado. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Ya habíamos explicado eso. Bueno, y después cierra y dice, y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esta palabra, digamos, es una palabra clave para nuestros estudios, la palabra tiempos, ¿sí? Porque toda la profecía bíblica hace referencia a un tiempo específico, acorde a una enseñanza específica, para un pueblo específicamente hablando. Voy a entender, todo tiene un tiempo. Y por ende la profecía bíblica lo que hace es predecir acontecimientos venideros. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a entender, tenemos que aprender a interpretar los tiempos para que así podamos nosotros estar pendientes, estar en guardia, ¿verdad?, estar alertas ante las situaciones, ante las cosas venideras, ¿ya? De esta manera podemos dar testimonio de que la palabra que nosotros estudiamos es palabra fiel y verdadera, ¿sí? Porque como estudiosos bíblicos, ya lo explicamos en la anterior reunión, el maestro también tiene el don de la interpretación ¿de qué? De la profecía. Es decir, toma este libro llamado Biblia, lo abre, lo lee y lo entiende, ¿verdad? Y por cuanto lo entiende, lo puede enseñar a otros correctamente, ¿verdad? Es decir, cuidamos de la sana doctrina, nos apegamos a lo que aquí está escrito. Y como entendemos lo que aquí está escrito, entonces entendemos, ¿verdad?, los acontecimientos que suceden día con día, conforme a lo que ya está escrito en la palabra. Este es un contexto, hermanos, que tiene que acompañarnos, que tiene que ser nuestra realidad de todos los días, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros sabemos que ya estamos en los tiempos finales, ¿verdad? ¿Cuántos estamos conscientes de que los días que estamos viviendo son los últimos días conforme a la palabra del Señor? Entonces es apremiante y hoy más que nunca tenemos que tener un discernimiento de todos los acontecimientos, ¿verdad? Estar alertas, amén, porque el Señor en cualquier momento ¿qué? En cualquier momento viene. Y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir evidenciando conforme vamos, digamos, avanzando en nuestro estudio. Ahora, vamos por favor a Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1. Y dice de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con quienes, para con los demás. Amén.
4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Dan testimonio de esos hermanos, ¿no? Amén. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Verso 5. Esto es demostración de que del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de ¿quién? De Dios. Amén. Aquí estamos hablando de ese reino de Dios, del reino eterno. Amén. Bien. Ya lo habíamos explicado en la anterior clase, ¿no? Por el cual asimismo dice padecéis. 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de ¿qué? De su poder. 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ojo. No obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán ¿qué? Pena de eterna ¿qué? Pónganle ojo ahí a ese cierre. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado. Ahí está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Voy a entender? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Y aquí viene el cierre. 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su ¿qué? De su llamamiento. ¿Cuál llamamiento, hermanos? El llamamiento al ministerio, el llamamiento a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Para que seamos ¿qué? Dignos del ministerio que el Señor nos ha dado, para que seamos dignos de llamarnos a sí mismos, ¿verdad? Maestros, dignos de llamarnos siervos del Dios vivo. Amén. Y esa calificación, dice Pablo, esa razón de que sufrimos ¿qué? Persecución, sufrimos tribulaciones, amén, sufrimos pruebas, ¿por causa de qué? Del reino, por causa del evangelio, amén, por causa del testimonio que damos de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Para el perdón de los pecados y para heredar ¿qué? La vida eterna. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí dice Pablo, ¿verdad? Que para quien dé ese testimonio, a tribulaciones lo van a perseguir, ¿verdad? ¿Cuánta razón tenía el Señor Jesucristo en decir, por cuanto ustedes son amigos míos, son enemigos de qué? Del mundo. Y por cuanto ustedes me aman, el mundo a ustedes ¿qué? Los va a ¿qué? Aborrecer, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Que yo los envío, ¿verdad? Como ovejas ¿a qué? Al matadero, como colocar, digamos, la presa en la boca de ¿quién? Del lobo, ¿verdad? Pero ustedes guárdense, ustedes sean firmes, ¿verdad? Ahí viene, sean mansos, ¿verdad? Y humildes, ¿como qué? A ver si recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Sean mansos, humildes, pero astutos, ¿como qué? Como serpientes, ¿verdad? Amén. Qué gran lección nos da el Señor Jesucristo. Y Pablo confirma eso al vivir eso que el Señor enseñaba, al vivirlo en su propio caminar, en su propia vida. Amén. Cierra en el versículo 11 y dice, por cual asimismo dice, oramos siempre por vosotros. ¿Por quiénes? Por los que predican el evangelio, principalmente. Para que nuestro Dios, dice, los tenga a ustedes por dignos de ¿qué? De su llamamiento. Amén. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, ¿con qué? Con su poder. ¿Con el poder de quién, hermanos? Con el poder de Dios. Con el poder del Espíritu Santo. ¿Lo van a entender? Amén. 12.
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para la gloria de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, es un gran privilegio, ¿verdad?, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un gran privilegio ver cómo el Señor Jesucristo obra en la vida de las personas para esa conversión genuina de la que pues ya hemos enseñado anteriormente. Pero ahora vamos a introducirnos, ¿verdad?, a otro contexto, al contexto en el que como maestros sufrimos constantemente diversos tipos de tribulaciones, ¿no?, a causa del testimonio del Señor Jesucristo. Y de cierta manera, el conocimiento de la palabra en sí mismo también, ¿verdad?, es una prueba de fe para el creyente. ¿Por qué razón? Lo explicábamos en el anterior reunión, que van a haber momentos en la vida del maestro que su mente sea abierta para entender la Escritura, y como en este caso estamos estudiando la profecía bíblica, el maestro se va a dar cuenta de sucesos venideros que muy probablemente no vayan a ser muy agradables de conocer. Amén. Y no solo eso, el Señor le va a dar el discernimiento para darse cuenta que lo que estudió y leyó en la palabra ya se está cumpliendo. Entonces lo que estaba en el papel ahora ya está en la realidad. ¿Me voy a entender? Y en ese momento el creyente dentro de sí mismo va a tener esa contienda entre si aceptar o no, porque hay cosas, hermanos, muy fuertes y muy difíciles de aceptar como seres humanos. Es muy difícil, por ejemplo, prender un noticiero y ver la persecución del pueblo judío y ver cómo, por ejemplo, terroristas secuestran a un judío y lo decapitan y lo hacen público, ¿verdad? Esas son cosas que hace 5 o 10 años nosotros pareciera ciencia ficción, ¿verdad? Pero ahora ya lo transmiten, ¿verdad?, en televisión, como quien dice satelital, ¿verdad?, en hora pico, ¿verdad?, para que la mayor audiencia se dé cuenta de que el fulano, ¿verdad?, que entre comillas, ¿verdad?, defiende su fe, la defiende ejecutando a otra persona inocente. Y resulta que lo hace porque odia a esa persona a causa de la fe que esta persona que profesa. Hijo, hermanos, eso se pone difícil para alguien que estudia la palabra del Señor y se da cuenta que esas cosas son apenas el principio de los dolores, decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Son como dolores de parto, dice, pero todavía no es el tiempo, todavía falta, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseñaba que tenemos que constantemente orar y estar alertas para no quedarnos aquí, hermanos. Por algo la Biblia llama a ese periodo de tiempo la gran tribulación. Un tiempo en el que la gente, dice la palabra, va incluso a buscar morirse y ya no va a haber muerte. Le va a hablar a las piedras y les va a decir, ¿verdad?, las personas a las piedras, cae sobre mí y mátame, ¿verdad? Y las piedras no le van a obedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte ya no será más, porque va a ser un tiempo, dice, de castigo. El día, dice, de la ira del Dios vivo. Amén. Va a ser un día terrible. Y si en este momento ya vemos esas cosas, el Señor nos libre de, ¿verdad?, de ver las cosas que sucedan en la gran tribulación, ¿verdad? Yo por lo menos oro para que el Señor, ¿verdad?, no me deje. Amén. Tiene que ser la oración constante de un creyente. Amén. Esa es la promesa del pueblo gentil, el arrebatamiento de la iglesia, y ser salvos principalmente o primeramente de vivir, ¿verdad?, en la tierra cuando ese tiempo comience a suceder. Amén. Pero antes de ese tiempo tienen que suceder otras cosas para que ese tiempo pueda darse. Y van a suceder cosas que, como les digo, no son agradables, ¿verdad?, y que incluso pueden desafiar incluso nuestra misma fe, nuestra fe, ¿verdad?
La palabra nos enseña que en los postreros tiempos, ¿verdad?, muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. Incluso hasta los escogidos. Dentro de los escogidos va a haber gente que va a flaquear, ¿verdad? Y como quien dice, va a ver que la cosa está tan dura y tan difícil que va a tirar la toalla, ¿verdad? Y se va a apartar de la fe. Enseñamos en la anterior clase de que uno de los principales mensajes de la profecía bíblica es aguardar esa fidelidad, esa constancia, ¿verdad? Y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para poder ser aptos para heredar ¿qué? La vida eterna. Pero también otro mensaje de la profecía bíblica es la condenación. Amén. Y es todos esos eventos, todos esos castigos, digamos, que se le da a las personas que no creen en el Evangelio, que lo rechazan y que incluso hasta lo persiguen, ¿verdad? Y lo acosan. ¿Van a entender? Por eso es que Pablo en esta exhortación dice: constantemente oramos por ustedes para que sean dignos de ese llamamiento, ¿verdad? Para que en ese día en el que el Señor, ¿verdad?, se dé a luz, ustedes sean dignos de poder ser llamados y poder ser salvos. ¿Por qué? Porque ese día también va a venir castigo para quienes no creyeron en el Evangelio. Amén. Bien, vamos entonces a entender varias cosas. Vamos a entender cómo vamos a desarrollar este estudio, y como base vamos a tomar el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis. ¿Por qué vamos a tomar el Apocalipsis como base de nuestro estudio bíblico en cuanto a la profecía? Porque es el último libro, ¿verdad?, del canon bíblico. ¿Voy a entender? Y es un libro que nos da una exhortación para las cosas venideras, principalmente para los últimos tiempos. Amén. Y hay cosas que al estudiarlas a través del libro del Apocalipsis, ¿verdad?, vamos, como quien dice, atando cabos con los demás libros proféticos, y lo podemos entender de una manera un poco más práctica, si lo podemos llamar de esta manera. Amén. Ahora, dentro de la investigación, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, todos los libros proféticos tienen un capítulo 1, ¿sí o no? Una introducción al libro, ¿me voy a entender? Y todos los libros proféticos, de todos los libros de la Biblia que hacen anuencia a la profecía, solamente el libro del Apocalipsis inicia con un testimonio de parte del Señor Jesucristo. ¿Ya? No sé si ustedes lo habían notado. Pero el único que evidencia que el que da el testimonio de ese libro es el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el Apocalipsis. ¿Ya? Y como estamos en un contexto en el que como maestros tenemos que enseñarle a nuestros alumnos acerca de las promesas venideras, ¿verdad?, y como, ¿verdad?, gentiles comprados por la sangre de Cristo, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, entonces nos vamos a basar en el libro de ¿qué? Del Apocalipsis. Amén. Esas son las razones, una de las razones por las cuales nos vamos a basar en este libro. Ahora bien, hay que entender ciertas cosas antes de entrar al estudio. La primera es, ¿por qué tomar el Apocalipsis como un libro inspirado por Dios? ¿De dónde sale esto de que esto lo inspiró el Señor? Y está agregado a este libro que llamamos Biblia, el cual lo tomamos, como quien dice, como el manual de vida, ¿verdad? Aquí están todos los libros del Señor, inspirados del Señor. Bueno, entonces, en la investigación, hermanos, encontramos un término técnico, si lo queremos llamar así, un término clave, que es el canon bíblico. ¿Sí? ¿Qué es un canon bíblico? Bueno, en la etimología podemos llamar a la palabra canon, ¿verdad? La palabra canon se deriva de un nombre griego que significa caña o vara. ¿Sí? También en otras traducciones significa norma o medida. ¿Sí? Y a su vez, esta palabra se deriva de un término hebreo que se utiliza a menudo como un estándar de medición. ¿Voy a entender? Entonces, al hablar de canon, estamos hablando de un estándar, o estamos hablando de una medida, o estamos hablando de una norma. ¿Sí?
lo que se considera en nuestro contexto como una norma comúnmente que aceptada, ¿sí? En otras palabras, el canon bíblico hace referencia al compendio de libros, ¿verdad?, comúnmente aceptados por una comunidad. En este caso, la comunidad ¿qué? La comunidad cristiana. Amén. Bien, pero dentro del canon bíblico, dentro de la historia, también nos damos cuenta de que este libro también ha surgido ciertas, no quiero decir manipulaciones, ¿verdad?, pero ciertas influencias. Amén. Hay un concilio, ¿verdad? Bueno, han habido muchos concilios, de hecho. En el Antiguo Testamento hubieron concilios. El pueblo judío hizo un concilio para hacer un canon, ¿verdad?, bíblico de los libros aceptados como libros dentro del Antiguo Testamento, libros inspirados, ¿me van a entender? En el Nuevo Testamento también hay muchos concilios, en la historia se registran bastantes concilios, de hecho, pero no fue sino hasta en la época en la que la iglesia ya tenía una estructura, como quien dice, como una institución, en la que ya los padres de la iglesia, ¿verdad?, las cabezas de la iglesia, toman la decisión de, bueno, ya pongámosle orden a esto, ya demasiadas listas, demasiadas organizaciones, tenemos que tener algo, digamos, universalmente que aceptado, ¿sí? Pero recuerden que eso sucede cuando en la historia la iglesia imperante era la iglesia ¿qué? La iglesia católica, ¿verdad? Así que los compendios iniciales, ¿no?, de la iglesia, ¿verdad?, surgen a raíz de los concilios católicos, ¿verdad? Y no fue sino hasta la reforma en la que Martín Lutero, ¿verdad?, se pone, como quien dice, a confrontar a la iglesia católica, porque hay ciertas doctrinas de la iglesia que van en contra de la palabra del Señor. Y ahí es a donde se genera esa división, ¿verdad?, entre lo que se llama la iglesia católica, ¿verdad?, romana, que es la más antigua, y lo que en ese momento se llama el protestantismo, ¿ya? ¿A causa de qué? De Martín Lutero. Y es por eso que la Biblia, por ejemplo, católica, tiene varios libros que Martín Lutero quita del canon bíblico, ¿ya? En la iglesia católica esos libros se llaman los libros, si no me falla la pronunciación, ¿verdad?, deuterocanónicos, ¿ya? Aparte están los apócrifos, ¿no? Los apócrifos son los que tanto católicos como evangélicos no aceptan como libros inspirados, ¿sí? Pero hay libros que los católicos sí aceptan y hay libros que los evangélicos no. Esos son los deuterocanónicos. Y dentro de ellos estaba, por ejemplo, Macabeos. Y Macabeos tiene un pasaje donde dice que se puede orar por los muertos para que el Señor perdone sus pecados, ¿verdad? Entonces de ahí es donde la iglesia católica existe un purgatorio. Entonces ahí viene Martín Lutero, no, eso va en contra de la palabra del Señor, la ley y los profetas. Y empezó la disensión y ahí fue donde surgió la división. Por eso es de que en la Biblia evangélica esos libros no están incluidos, ¿verdad? Pero en la Biblia católica sí. Amén. Y ahí es donde en la historia surgen muchas tendencias, hermano, ya lo hemos explicado anteriormente. En el protestantismo hay muchas tendencias en cuanto a los estudios, en cuanto a las interpretaciones, lo vamos a ir viendo poco a poco acá, ¿verdad? Y eso abre puertas, ¿verdad?, a crear muchas doctrinas, ¿verdad? Y muchas de esas doctrinas, ya lo hemos explicado anteriormente, no están apegadas, ¿verdad?, a los libros inspirados. Amén. A raíz de eso es que surge una variedad, como quien dice, de opciones tan extensa, ¿verdad? A raíz de eso es que existe la necesidad de constantemente meditar en lo que está escrito en este libro, ¿verdad? Porque hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantos cánones, digamos, ¿no? Amén. Que ya la gente allá afuera ya no sabe ni qué dirección tomar, como quien dice, ¿verdad? Amén. No fue sino hasta el año 300 después del Señor Jesucristo que el libro del Apocalipsis fue tomado como un libro inspirado, por si ustedes no sabían.
Del 300 para atrás, el Apocalipsis fue considerado un libro apócrifo. ¿Ya? Por si ustedes no sabían. ¿Verdad? Entonces, se hizo un concilio y se llegó a la conclusión de que el Apocalipsis tenía mucha, digamos, sinergia con los libros inspirados y que hacía mucha, digamos, confirmación de lo que antes ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces, poco a poco, digamos, los estudiosos fueron, como quien dice, dándole ese ok al checklist, ¿verdad? Para en un momento determinado tomar la decisión. No, el libro del Apocalipsis es un libro inspirado que va acorde a lo que está escrito en la ley y los profetas, ¿verdad? Y que está acorde al propósito divino de Dios. Entonces hay que incluirlo, y se incluye, ¿ya? Pero irónicamente, ¿verdad?, en la división entre la Iglesia Católica y el protestantismo hay diferentes interpretaciones de la profecía bíblica. Qué interesante. Una de ellas, por ejemplo, es que dentro de la Iglesia evangélica moderna, los teólogos modernos, e incluso ya hay ciertas aceptaciones, ¿verdad?, de teólogos católicos, ¿no?, que uno de los personajes de los que habla el Apocalipsis, ¿verdad?, es la Iglesia Católica, ¿verdad? Hay un pasaje en el que se hace anuencia, por ejemplo, a la gran ramera, ¿verdad?, que es un poder religioso y un poder político. Amén. Y que dice la palabra, ha fornicado, dice, con todos los pueblos y reyes de la tierra. En fin, hay una serie de descripciones que nos permiten hacer, como quien dice, la asociación y comprobar que del poder político y religioso del que me está hablando ese pasaje es la Iglesia Católica. Pero imagínense cómo están los teólogos católicos, ¿verdad?, bien contentos. Pero de hecho, hermanos, hay muchos teólogos católicos que están dejando, como quien dice, la teología católica. De hecho, algunos hasta sacerdotes eran, y renunciaron a eso y se han vuelto, ¿qué?, cristianos evangélicos, porque se han dado cuenta de que hay muchas cosas en la palabra, ¿verdad?, que les confirma que ellos estaban practicando una fe equivocada. Amén. En ese contexto, entonces, vamos a nosotros a concentrarnos, ¿verdad?, en la interpretación de la profecía bíblica, ¿verdad?, conforme a esas reformas que le dan claridad a estos libros. ¿Me voy a entender? Amén. Y vamos a compararlo con las demás doctrinas para que ustedes así también sepan cuáles son los errores, ¿verdad?, cuáles son las falencias, digamos, de esas enseñanzas. Y así el día de mañana viene una persona de otra, ¿verdad?, de línea, hablándose católicos, ¿verdad?, que es el ejemplo ahorita, ¿verdad?, y le diga, mire, nosotros creemos en esto, entonces ya lo estudiamos, ¿verdad?, ya sabemos cómo corregirlo, ya sabemos de dónde salen todas esas ideas. Amén. Bien, entonces, hay, hermanos, varias escuelas o métodos de interpretación bíblico-profético, ¿sí? La primera es una interpretación, me van a disculpar si no me entienden la pronunciación, voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Pero el primer método o la primera interpretación de la profecía bíblica, háblese específicamente del libro del Apocalipsis, es la interpretación, se llama preterista. Mire qué nombres, ¿no? Hay 4, ¿verdad? Pero la primera es la preterista. Y la preterista, su teología, digamos, es que se cree, digamos, en gran manera que los eventos del Apocalipsis ya se cumplieron. Imagínense. Y dice, y fueron cumplidos principalmente durante la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, o después de la caída de Jerusalén en el primer siglo. O sea, los preteristas creen y enseñan que las profecías escritas en el libro del Apocalipsis ya se cumplieron, hermanos, ¿verdad? Es algo un poquito incongruente, ¿verdad? Pero hay gente que cree que lo que ya está escrito ya se cumplió, y que la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad?,
es una venida, dicen ellos, progresiva. Como se habla de tiempo y se habla de tiempos, entonces ellos dicen que eso es algo así como los Cristos que vienen según el tiempo, ¿verdad? La salvación según la época, ¿verdad? Entonces lo tergiversan un poquito, ¿verdad? Ellos no creen, digamos, en una venida del Señor Jesucristo, sino creen que cada época tiene su propio evento apocalíptico, y cada época, como tiene su propio evento apocalíptico, entonces así tiene su propia esperanza, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Entonces se los estoy explicando porque así ustedes el día de mañana se les cruza alguien y les dice en qué doctrina creen, ustedes ya saben más o menos por dónde va la línea, ¿verdad? Entonces miren pues, hay preteristas, ¿verdad?, parciales o moderados, que sí aceptan, digamos, enseñanzas un poquito más, por decirlo de esta forma, modernistas. Hay algunas personas que sí creen en la venida del Señor Jesucristo, pero que hay eventos que ya se cumplieron, ¿verdad?, que no se han cumplido, obviamente. Pero hay preteristas extremos, ¿verdad?, que son religiosos ortodoxos extremos, de tal manera que si usted los trata de corregir, lo más probable es de que gane un enemigo, ¿verdad?, o se gane alguien que tenga una contienda muy seria. Hay gente muy radical, y dentro de este preterismo, ¿verdad?, se desprenden muchas teologías, muchas religiones, muchas sectas, ¿no?, que creen que ciertos eventos ya sucedieron, y por causa de que ya sucedieron no hay, ¿verdad?, esperanza alguna en el futuro. Amén. Ya, vamos a ir estudiándolo poco a poco, ¿me voy a entender? Pero este pensar principalmente hace anuencia a muchas sectas religiosas, ¿me voy a entender? No son religiones como tal, sino son sectas con pensamientos radicales, ¿me voy a entender? Bien, el segundo método, ¿verdad?, es la interpretación histórica. Este sí es un poquito más apegado a la palabra, porque dice: la interpretación histórica es donde todo se ve a través de la historia del ser humano, ¿ya? Este punto de vista ha sido muy popular desde la época, ¿verdad?, desde el siglo XIX, ¿verdad? Y también incluye, digamos, pensadores como Lutero, ¿verdad? Increíble, Isaac Newton, aparte de que fue científico, era un estudioso de la palabra, y él optó por una interpretación histórica, ¿verdad? Imagínense, una de las mentes más brillantes de la historia, ¿verdad?, no se fue por el preterismo, sino se fue por el historicismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros tomamos este libro y, como quien dice, no adivinamos, ¿no?, ¿verdad? No nos tiramos, como quien dice, a ver si tu fecha sí se cumple, y tu fecha sí se cumple, porque hay mucha gente que le trata de poner fecha a estos eventos, ¿sí o no? ¿Y cuánta de esa gente ha tenido éxito en esas predicciones? Ninguna, ¿verdad? Bien decía el Señor Jesucristo: el tiempo y la hora solo lo sabe ¿quién? El Señor, ¿ya? Pero ustedes, ¿verdad?, que son buenos para reconocer el tiempo de la siembra, ¿verdad?, y la cosecha, así también deberían tener el discernimiento, ¿verdad?, para comprender los eventos que están sucediendo, y de esa manera entender los tiempos que están escritos en este libro. Entonces, la interpretación histórica, hermanos, es una de las interpretaciones, por decirlo de esta manera, más eficaces, más veraces. Porque lo que hacemos es que miramos la historia del ser humano y vemos qué es lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo lo tratamos de hacer clic con lo que ya está escrito, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Entonces vamos como que probando constantemente, vamos a ver si esto es lo que está escrito, ¿verdad? Y si el evento no cumple los criterios, entonces lo desechamos, esperamos otro, ¿verdad? Surge otro evento, entonces agarramos el evento y lo analizamos en la palabra, amén. Y si cumple los criterios, entonces ya se cumplió tal palabra, ¿me voy a entender? Pero si no se cumple con esos criterios, se desecha. Es bien interesante, por lo menos a mí me gusta mucho este perfil, por decirlo de esta forma,
Porque aquí yo lo que hago es comprobar con los hechos históricos lo que ya está escrito en ¿qué? En la palabra del Señor. Yo no estoy adivinando nada, simplemente estoy observando, estoy atento. El siguiente método es la interpretación futurista. Esta es un poquito más teológica, ¿no? ¿Van a entender? Dice, la interpretación futurista es aquella donde muchas de las profecías no están cumplidas aún. Su interpretación del libro es muy literal. El Apocalipsis 1, por ejemplo, presenta las cosas que Juan vio. Apocalipsis 2 y 3 presenta las cosas que son. Y el Apocalipsis 4, ¿verdad? Las cosas en adelante que se prestan, ¿verdad?, a suceder. Entonces, la interpretación futurista, ¿verdad?, hace referencia a ¿qué? A que hay eventos que todavía no han sucedido. Y a interpretar la palabra para predecir esos eventos ¿a qué? A futuro. Entonces, como quien dice, la interpretación histórica y la futurista tienen cierta sinergia, ¿ya? Porque con la interpretación futurista yo puedo determinar cuáles son esos elementos que tengo que considerar para decir, sí, este evento es lo que estaba escrito en esta palabra. Pero lo puedo comprobar solamente con ¿qué? Con la historia. Ya ve cómo hay una división muy marcada en estas dos y la primera que leímos, ¿verdad? Porque estas dos no son radicales, hermano. Estas dos nos sirven para poder interpretar y para poder comprobar. La primera es radical, ya se cumplió y ya no hay vuelta de hoja. Entonces, si la primera que leímos, que fue la preterista, ¿verdad?, fuera una tendencia correcta, ¿verdad?, entonces, hermanos, nosotros ya no tendríamos esperanza alguna. Ya, ¿para qué venir a la iglesia, no? Si ya todo se cumplió, como quien dice, ¿no? ¿Vamos a entender? Y si el Señor en cada época permite la tribulación y en cada época da chance de esperanza, entonces contradecimos muchas de las cosas que están aquí escritas en este libro. ¿Me voy a entender? No hay sinergia en las escrituras. ¿Me voy a entender? Es muy radical. Mientras que la histórica y la futurista sí tienen cierta congruencia, sí tienen cierta lógica, ¿verdad? La interpretación futurista tiene tres tendencias, tiene tres ramas sobre las cuales deposita, digamos, su mayor esfuerzo. La primera es la interpretación pretribulacionista, amén, la milenialista y la última es la postmilenialista. La interpretación futurista es la que hace énfasis, digamos, a la tribulación y a los eventos que suceden antes de la tribulación y la gran tribulación, ¿ya? Por eso les digo, hay cierta sinergia. La futurista, como quien dice, nos permite interpretar para tener todos esos elementos y estar anuente a ver en qué momento suceden. Pero, ¿qué elementos? ¿Qué eventos? Eventos que suceden antes de la gran tribulación, ¿verdad? Eventos que suceden en el milenio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y todos los eventos que suceden después de los 1000 años del gobierno del Señor Jesucristo. Eso lo mencionábamos en la anterior clase, ¿verdad? ¿Qué sucede después del gobierno milenial? ¿Se recuerdan? Bien, con la interpretación futurista podemos tener elementos variables que nos permitan entender, ¿verdad?, qué es lo que muy probablemente pueda suceder después del gobierno milenial. Qué interesante, ¿verdad? Y la última es la interpretación idealista, ¿verdad? Y dice, la interpretación idealista a veces también es llamada la interpretación espiritualista, ¿ya? No se malentiende, pero el decir, a veces, por ejemplo, hermano, usted lo espiritualiza todo. No sé si ustedes han escuchado esa frase. No se malinterprete, no es que estemos negando el espiritualizar las cosas, que no confiemos en el espíritu y que no sea el espíritu el que esté actuando, sino hay que tener discernimiento, ¿verdad? Hay eventos en los que
Sí, en efecto, el espíritu se marca y se pronuncia, pero hay otros eventos en los que no. Pero nosotros, ¿verdad?, en nuestro ideal espiritualizamos algo que no necesariamente va, digamos, acorde a lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el problema de esto? Que nosotros podemos caer en una mala interpretación de ¿qué? De los eventos. En una mala interpretación de ¿qué? De la doctrina. ¿Sí? Y ya hemos explicado cuáles son los efectos negativos de predicar una mala ¿qué? Doctrina, una mala enseñanza. Entonces dice, a veces llamada también interpretación espiritualista, es donde el Apocalipsis es más simbólico, ¿verdad? Se ve desde un punto de vista histórico, es decir, no necesariamente van a suceder literalmente las cosas que están escritas, ¿ya? Tienes una simbología que nos quiere enseñar algo para nuestra vida ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Ya ve cómo se pierde ahí la línea, ¿verdad?, de la sana doctrina. Porque si yo les digo a ustedes, miren, la tribulación no va a suceder, ¿verdad? La gran tribulación, no, eso es simbología, hermano, ¿verdad? Y eso es para que usted espiritualmente X, ¿verdad? Imagínense, ya le cambié prácticamente toda la doctrina de su fe por una mala interpretación, ¿me voy a entender? No, hermanos, es que el gobierno milenial no es así literal. Eso es simbólico, eso es para que aprendamos. Fíjense que una de las líneas en las que se predica mucho este tipo de en las que se ve mucho este tipo de situaciones, por ejemplo, es con una gente que pertenece a la rama de los testigos de Jehová, ¿verdad? No sé si ustedes han notado que hay ciertas doctrinas de los testigos que ellos mismos dicen, no, es que eso es simbología, dicen ellos, es que eso es simbólico, el Señor, ¿verdad? Una de las cosas que ellos enseñan, por ejemplo, es, no, nadie ha visto a Dios cara a cara, que si usted mira a Dios, usted se muere, ¿verdad? Pero es que eso es simbología, dicen ellos, es la forma en la que, ¿verdad?, un ser humano se conecta con el Señor. Bueno, ¿y dónde queda Moisés entonces? Moisés hablaba, dice, con Dios como hablar con un amigo, y caminaban juntos, ¿verdad?, y charlaban, se miraban, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde me dejan, por ejemplo, al primer hombre, ¿no? Adán. Él vio a Dios, ¿sí o no? Fue creado por Dios. Dice que el Señor, dice, se paseaba sobre el Edén, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Y llamaba a Adán, ¿dónde estás? No sé si ustedes han leído esos pasajes. El Señor paseaba y disfrutaba del jardín, como quien dice, ¿no? Se sentaba por ahí a ver su creación. ¿Me voy a entender? Amén. Es una correcta interpretación. Si yo lo doy simbólicamente, ya le cambié toda la fe. Voy a entender. Dice que esto es no tanto mirando la historia, sino que es más simbólico y es más representativo, es más ideológico, ¿verdad? Esta interpretación, dice, fue aplicada por Clemente en Alejandría, ¿verdad? Sus orígenes, dice, fueron en varios pensadores. Uno de ellos fue San Agustín. Adivinen de qué rama estamos hablando. Pues la rama católica romana, ¿verdad? También hay mucho de eso, ¿verdad? Entonces, hay muchos exponentes, pero no, o sea, lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo lo que quería en este momento es que ustedes vieran cuáles son las 4 principales, como quien dice, tendencias. Y cada una de esas tendencias tiene sus exponentes. Exponentes me refiero a sus estudiosos bíblicos que defendían su teología. ¿Voy a entender? Y lo que a mí me parece curioso es que los reformadores de la iglesia, adivinen en cuáles estaban. Estaban en la histórica y estaban en la futurista, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, personajes de la talla del señor Martín Lutero, ¿verdad? Es uno de los principales reformadores de la iglesia, ¿verdad? ¿Voy a entender? Él no era ni idealista ni era preterista, él era histórico, era futurista. Él estaba consciente y predicaba que hay cosas que en el futuro van a suceder, pero que se pueden comprobar ¿con qué? Con la historia. Amén.
Miremos, por ejemplo, la teología católica. La teología católica se tira más como al idealismo, ¿sí o no? Voy a entender, más a lo espiritualista, como dice aquí la definición, y no necesariamente es una correcta interpretación, por lo que ya les acabo de explicar. Imagínense, yo les empiezo a enseñar a ustedes, no, es que por ejemplo, ¿verdad? La gran tribulación no va a pasar, eso es simbólico, y de repente el día de mañana usted se queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba creyendo en una doctrina equivocada, y el que cree en una doctrina equivocada corre el riesgo de ¿qué? De quedarse del arrebatamiento, ¿sí o no? De no ser salvo. Y si usted no es salvo, ¿dónde se queda, hermano? Se queda la gran tribulación. Ahí sí va a decir, mi hermano Víctor, disculpe, pero usted sí estaba chanfleado por su culpa, mire, me condené, ¿verdad? Ve que delicado, ¿no? Es bien delicado la línea sobre la cual nosotros vamos a llevar esa interpretación. Así que nos vamos a pegar a lo que sabemos que es la sana doctrina, la sana interpretación. Vamos a ver acerca de los eventos que sucedieron y los eventos que están por suceder, ¿verdad? Y los vamos a comprobar que históricamente, ¿sí? Como quien dice, vamos a poner filtros para saber si lo que estamos esperando, ¿verdad?, es conforme a la palabra del Señor, si lo que está sucediendo es lo que estaba escrito, ¿verdad? Porque eso también, hermanos, hay eventos que van a suceder que no están escritos en la palabra, pero que la dureza del ser humano provocan que esos eventos sucedan. Tenemos que tener un discernimiento de espíritu. Amén. Porque si no vamos a empezar, está sucediendo la profecía, ¿no? Pero no, eso no estaba escrito aquí. O sea, no era un evento predicho, sino era un evento provocado ¿por quién? Por el ser humano, en su dureza de corazón, ¿verdad? Que torció el camino y provocó cosas. Pero como son tan graves, entonces nosotros decimos, híjole, esto se parece mucho a lo que está en la palabra. Pero no, eso es creado por el ser humano. Hay que tener también ese discernimiento, hermanos. Amén. Bien, en este contexto, yo creo que ya quedó claro los filtros que vamos a aplicar y las tendencias, ¿verdad, hermano? Así vamos a ir poco a poco, porque es bastante información y es un poquito complejo de ir comprendiendo, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco para prepararnos y estar alertas ante esas doctrinas que predican estas cosas fallidas, ¿no?, que acabamos de decir. Bien, el libro de la Revelación principalmente, ¿verdad?, es un libro teológico, ¿sí? En el sentido, hay una disciplina para poder interpretar, ¿ya? Y hay cosas que sí, son interpretativas, otras son históricas, es decir, para eso nos va a servir que la teología, para darle orden a ese contenido y poderlo interpretar correctamente. Pero principalmente el libro del Apocalipsis no se debe de leer, no se debe de estudiar, por ejemplo, dicho de esta forma, no se debe de estudiar literalmente, ¿ya? Porque si lo hacemos así, entonces vamos a comenzar a cometer errores, como cometen muchos, y a ponerle fechas a los acontecimientos, ¿verdad? Y a ponerle un montón de tildes, como quien dice, a la lectura, ¿verdad? Amén. Es un libro principalmente interpretativo, hermanos, escrito en un tipo de escritura, digamos, a base de fábulas, a base de historias, a base de cuentos, si lo queremos llamar así, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el autor de ese libro, ¿verdad?, muy probablemente vivió por lo menos 1000 años antes de que nosotros lo leyéramos, ¿verdad? 1500 años para atrás, como quien dice, ¿verdad? El apóstol Juan, pero no es uno de los 12, es otro apóstol, ya lo hemos explicado. Entonces imagínense el apóstol Juan en el exilio, ¿verdad? Y de repente recibe la visión, ¿verdad? Y en aquella época mira, por ejemplo, en la visión lo que para nosotros hoy sería guerras, ¿verdad? Helicópteros, tanques, ¿verdad? En aquella época, ¿y eso qué es? En aquella época ni siquiera construían con metales, con hierro. Voy a entender, o sea, el hierro se usaba para cosas muy mínimas. Principalmente se construía ¿con qué? Con madera.
¿Voy a entender? Entonces, el autor vivía en un contexto, en una época en la que muchas de las cosas que vio iban a suceder 1500 años después. Entonces, imagínense qué hacía el autor para describir lo que miraba. ¿Verdad? Se complica un poco, hermanos, ¿verdad? Se complica un poco, porque en aquella época esas cosas no existían. Entonces, el apóstol, hijo, ¿cómo le pongo a los helicópteros, verdad? ¿Cómo llamo a esto? ¿Verdad? Miraba tanques, ¿cómo le pongo a esto? Estos son como caballos que escupen fuego, ¿me va a entender? Entonces, el lenguaje que utilizó el autor es muy así, muy de historia, muy de fábula, muy de personajes que hay que saber cómo leerlos, cómo interpretarlos, ¿me voy a entender? Por esa causa y por esa razón, porque él tuvo que esforzarse, hermanos. Yo imagino que el apóstol se esforzó grandemente para poder transmitir lo más fielmente la visión que tuvo, porque vio cosas que ni siquiera sabía cómo se llamaban, hermano. Imagínense cómo describir un serafín, ¿verdad? Cómo describir los ángeles de Dios, ¿verdad? Que están allá delante del trono, hermanos, cosa que ojo no vio y oído no escuchó, dirían por ahí, ¿verdad? Voy a entender. La corte celestial ahí que está enfrente, digamos, del gran trono, los ancianos de días, dice la escritura. Y él habla de bestias que tienen X cantidad de cabezas y, ¿me van a entender? Es muy pictórico, no sé si lo estoy usando bien esa palabra, pero es muy descriptivo, muy imaginativo, porque él no sabía cómo le llamo yo a esos ángeles. Nunca los he visto, mi mente no es capaz, ¿verdad?, de ponerles un nombre, ¿verdad? Entonces, lo único que me queda es describirlos, ¿verdad? ¿Voy a entender? Por esa razón no se puede leer tan literalmente, ¿ya? Sino hay que saber interpretarlo. Es un libro interpretativo. ¿Y cómo se interpreta? ¿A base de qué? De teología. ¿Voy a entender? Específicamente vamos a estar hablando un poquito de historia, un poquito de exégesis. ¿Voy a entender? Hacer unas combinaciones para poder ir entendiendo. ¿Amén? Bien, con esas aclaraciones, un montón, ¿verdad? Con esas aclaraciones vamos a lo siguiente. Mire pues, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Híjole, ya entramos en materia. Espero que el Señor nos dé tiempecito. Bueno, Apocalipsis capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿qué? Juan. Aquí hay varios elementos, hermano. El primer versículo del libro del Apocalipsis da el testimonio de que ¿quién está dando esa visión? A ver, es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué sabemos? Porque Él se manifiesta, Él se pronuncia: yo soy Jesucristo y aquí está la visión, ¿verdad? Amén. Pero la visión no llega directamente, aunque es el Señor el que la da. Si se dan cuenta, aquí hay otro participante más, el ángel, el mensajero. El Señor Jesucristo le da el mensaje al ángel para que el ángel vaya y se lo dé ¿a quién? A Juan. ¿Sí? Pero aquí tenemos que tener en cuenta que también el Señor Jesucristo, aunque está dando la revelación del Apocalipsis, respeta, como quien dice, la jerarquía que divina. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea que ese conocimiento alguien más se lo dio para que él lo participara. Voy a leer otras versiones, la del lenguaje sencillo, ustedes lo pueden ir comparando, y dice: 1. Dios le ha mostrado a Jesucristo. Imagínense, ya va cambiando, ¿verdad? Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto que sucederá. Es una interpretación que futurista, es lo que va a pasar en el futuro. Dice: para que Él se lo enseñe a sus servidores. ¿Quiénes? Los maestros, los profetas. Qué bonito. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan. Es una razón, ¿verdad? Es la visión que el Padre le da al Hijo
para que el Hijo se lo dé a ¿quiénes? A sus servidores. ¿Quiénes son los servidores, hermanos? Nosotros, los maestros, los cristianos, la iglesia, que hemos sido llamados, como en Mateo 28, ¿verdad?, a ir y predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Pero para que eso sucediera, entonces el primero tenía que recibirlo. ¿Quién? Juan. ¿Ya? Bien, entonces dice, comunicaba a Juan, su servidor, por medio de un ángel, el mensajero, ¿no? Y Juan ha puesto por escrito toda, ¿qué? La verdad. En la Israelita Nazarena 2011 dice, revelación de Yeshua, el Masaya. Esto ya les expliqué, es más apegado, digamos, al judaísmo. Dice que Elohim, ¿quién es? El Dios Padre, ¿no? Que Elohim le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero a su siervo Yohanan. Ese es ya más, ¿verdad?, el término, pero en un lenguaje un poquito más judaico, ¿no? Bien. La Biblia Peshita y la Serafín de Ausejo me gustan mucho porque son las más antiguas, ¿verdad? Dice, la Peshita, 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. ¿Cuándo van a suceder estas cosas, hermanos? En breve. ¿Quién le dio la revelación a Jesucristo? A ver, el Señor, Dios, el Padre. Por eso es que el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas maestro? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. ¿Voy a entender? Él siempre respetó la autoridad del Señor. Bueno solo hay uno, es Dios. Solo uno sabe el tiempo y la hora exacta. ¿Quién? Dios. En otras palabras, hay cosas que Jesucristo, aún en todo su poder, todavía desconoce. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo el Padre conoce. ¿Voy a entender? Y el testimonio del versículo 1 del Apocalipsis de entradita dice, bueno, esto lo sé porque el Padre me lo dijo. Pero me lo dijo para que yo se lo dijera a mis siervos y dieran testimonio de todo lo que tiene que suceder. Imagínense qué privilegio. Amén. Serafín de Ausejo dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder enseguida, y él la manifiesta a su siervo Juan mediante el ángel que le envía. Amén. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos ¿de qué? Que le temen. Amén. Y los siervos del Señor, dice, están acompañados de ángeles constantemente. Amén. Porque ese es el propósito de ciertos ángeles allá arriba. Me voy a entender, lo vamos a ir estudiando poco a poco. Hay ángeles que su objetivo principal, su único razón de ser, digamos, de momento, es la protección de aquellos que predican el evangelio, hermanos. ¿Sí? Arriba hay un ángel que se le llama principalmente el arcángel, pero hay otro ángel que se le llama el ángel mesiánico, ¿verdad? Y cuya atribución es cuidar a aquellos que en este tiempo están predicando el evangelio de salvación. Amén. Así que, hermanos, no se extrañen de que si les sucede algo allá en la calle, ustedes dicen, no me explico cómo a todos les pasó el accidente y yo salí, pero ni un pelo se me movió, ¿verdad? No es la vaselina, hermanos, no es el moco de gorila, dirían por ahí, ¿verdad? Es el ángel de Dios que acampa alrededor de aquellos que le temen. Si usted va en la calle y de repente, híjole, un asalto, ¿no? Asaltaron a todos y menos a mí, como que no me vieron, ¿verdad? Amén. Es el ángel que su objetivo es llevar el mensaje al siervo para que el siervo dé testimonio ¿a quién? A la iglesia. Es un privilegio muy grande, hermanos, el que nosotros tenemos como maestros. Porque aparte de predicar el evangelio, tenemos la cobertura del Dios vivo y tenemos la protección de ángeles, hermanos, que acampan alrededor de nosotros. Porque estamos dando testimonio de las cosas, ¿verdad?, del Señor. Es un privilegio muy grande. Amén. Vamos a seguir leyendo y dice en el verso 3, vamos a leer el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta ¿qué? De esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo ¿qué? Está
cerca. Amén. Voy a leer otras versiones y ustedes van a ir comparando. Verso 3, lenguaje sencillo. Dios bendiga a quien lea en público este mensaje. Qué bendición. La bendición sea para aquel que se atreve a alzar su voz y hablar todas estas cosas ¿en qué? En público. Amén. La bendición del Señor. Y bendiga también a los que escuchan, ¿verdad?, lo que se está leyendo y lo que se está proclamando y que y lo obedecen. Amén. Amén. Ya viene, dice, el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Qué bendición. Bien, vamos a ir terminando. Dice, el tiempo está cerca. El día en el que el Señor cumpla todo lo que aquí está escrito, ¿está qué? Está cerca. Amén. Así que, hermanos, conclusiones, ¿verdad? Hay formas de cómo interpretar, hay formas de cómo estudiar. Amén. Pero no nos olvidemos que, como quien dice, la mejor técnica, la mejor forma, ¿verdad?, es la comunión con el Señor. Porque aquella persona que testifica de lo que en este libro está escrito, ¿verdad?, es bienaventurado, es dichoso delante de los ojos de Dios. Pero no solo eso, hermanos. Los ángeles mismos acampan alrededor para que ese testimonio continúe, ¿qué?, dándose. Así que, hermanos, no importa qué problemas, qué dificultades, ¿verdad?, no importa qué momentos pasemos en esta vida, lo que tenemos que tener plena seguridad, hermanos, es que como maestros y como proclamadores del Evangelio y de las cosas que están escritas en este libro, ¿verdad?, tenemos principal y mayormente la cobertura de ¿quién? De nuestro Dios. Amén. Y la cobertura de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Y tenemos, dice, un consolador, que es el que talla, dice, la ley en nuestros corazones y en nuestras ¿qué? Y en nuestras mentes, el Espíritu Santo. Amén. Así que de esta manera, mientras nuestra comunión sea más estrecha con el Señor, nuestras palabras van a estar más apegadas a la palabra de la verdad, ¿sí? Y la protección del Señor nos va a acompañar de día y de noche a donde quiera que nosotros vayamos. Si me permite, hermano, solo voy a terminar con un texto. Bien, vamos a continuar leyendo, pero voy a llevar, por favor, bien, los voy a llevar, por favor, al libro del, si ustedes me acompañan, al libro de Génesis. Amén. Libro de Génesis. En el capítulo 41, rápidamente, versículo 38. Génesis 41, 38. Ajá, 38. Bien. Listo, ahí estamos, ¿verdad? Vamos a terminar con esto. Hablábamos la semana pasada, ¿verdad? La clase pasada, donde entramos nosotros en la profecía bíblica, ¿no? Y hablábamos acerca del pueblo gentil y de la gente que es comprada con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, principalmente nuestro abogado, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Pero aún así el Señor Jesucristo desconozca cosas que el Padre sí conoce y que se las revela a Él para que nos las revele a nosotros. Así también el Señor Jesucristo goza de autoridad y participa de ese reino eterno. ¿Me voy a entender? Uno de los ejemplos para poder realizar esa analogía, y con eso quiero terminar, es Génesis capítulo, que les dije, 41, verso 38. Y dice de la siguiente manera, 38. Y Faraón dice a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. A ver, ¿quién es más sabio que el Señor Jesucristo? Nadie, ni Salomón. Voy a entender que tuvo la bendición de ser sabio.
Esta es una analogía, es una comparativa para entender, ¿verdad?, quién es nuestro Señor Jesucristo y el papel que juega en la profecía. Y nosotros jugamos en la profecía. Dice, no hay otro más sabio que tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice, te reveló esto que vistes. 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra, dice, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que ¿qué? Que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo venir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso por sobre toda la tierra de ¿qué? De Egipto. Amén. Tienes autoridad en todo. Yo soy mayor en tú, solo ¿en qué? En el trono. Nótese esa condicionante. Amén. ¿Cuál fue el pecado de Luzbel? Querer ocupar el lugar de ¿qué? De Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? El trono de Dios. Querer ser Dios. ¿Me voy a entender? Como Dios el Padre. Amén. Entonces ahí encontramos ya una posición, tanto del que nos acusa como el que nos defiende y el que nos juzga. En ese contexto hay que entender toda la profecía, hermanos. ¿Verdad? Las promesas para el creyente, pero la condenación para el que no es creyente. Las promesas para el pueblo judío, pero también las promesas para el pueblo gentil. ¿Verdad? ¿Y de dónde viene toda esta revelación? ¿Se dan cuenta? Incluso el mismo Jesucristo le da el lugar que se merece al Señor. Es Padre. Amén. Amén. Híjole, imagínense, solo 2 textos empezamos a leer. Bien, entonces, nos falta 20 y tantos capítulos. Amén. Vamos a terminar orando. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has permitido compartir un poco más de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque aunque el tiempo es falto, Señor, tu palabra siempre es verdadera, siempre es satisfactoria. Yo sé, Señor, que mis hermanos son llenos del Espíritu con tan solo, Señor, la lectura de un solo pasaje. Padre, en el nombre de Jesús, tantas cosas que nos quieres decir, tantas cosas que nos muestras a través de tu palabra, a través de un pasaje, Señor, tantas cosas que nos revelas. Te damos gracias, Señor, porque estás bendiciendo, Señor, el estudio de tu palabra, el estudio de la profecía bíblica. Sabemos, Señor, que en las reuniones venideras tu Espíritu Santo, Señor, nos bendecirá en gran manera y sobre todo nos preparará, Señor, para nosotros pues dar testimonio y enseñar correctamente, Señor, la palabra a aquellos que han de venir. Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta semana venidera. Te pido, Padre, que bendigas cada uno de los hogares aquí representados. Satisface las necesidades, que no haga falta la comida, que no haga falta el pan, que no haga falta el techo, Señor. El trabajo, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Cuídalos, Señor, a donde quiera que ellos vayan. Protégelos en el nombre de Jesús. Envía a tus ángeles para que los guarden y los protejan, Señor, y ellos puedan testificar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por estas grandes bendiciones y te damos gracias porque sabemos que la próxima semana estaremos acá reunidos nuevamente, testificando, aprendiendo, preparándonos, Padre, alabando tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén.